Hoy vamos a estar hablando acerca de ¿qué tienes? Cuando llega una persona ante usted con una situación difícil o con una cara triste, con una cara preocupada y todo esto, la tendencia nuestra es preguntarle ¿qué tienes? En realidad la pregunta debería ser ¿qué te pasa? ¿No? Pero uno le dice ¿qué tienes? No, que estoy triste. ¿Qué tienes? No, que estoy preocupado. Pero las veces que Dios ha preguntado ¿qué tienes? Es para preguntar en la forma correcta. Ahí que estás que tienes en la mano algo, ¿qué es lo que tienes? En el día de hoy vamos a estar viendo 4 historias que nos muestran que nosotros tenemos todos los recursos necesarios para afrontar las cosas que enfrentamos. Simplemente es cuestión de darnos cuenta y poner lo que tenemos en las manos de Dios. El primer caso es de Moisés. Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Eso fue en Éxodo 4:2. Vamos un poco para atrás. ¿Qué sucedía en ese momento? En ese momento Dios se le presentó a Moisés y le dijo, tú vas a darle la libertad al pueblo de Israel que está esclavizado. Y él le presentó 3 excusas. Lo primero que dijo es, ¿quién soy yo para ir? Y después dice, ¿a quién digo que me envía? ¿Quién me está respaldando? ¿Quién eres tú? Sería la otra pregunta. Y la otra pregunta, o más bien la otra aseveración dijo es que no me van a creer. Cuando ya Dios estaba enfrentando esa negatividad por parte de Moisés, cosa que nos suele pasar a nosotros también, cuando Dios nos habla algo, enseguida vemos los negativos, los pero ¿quién soy yo? Pero yo soy lento, que yo soy, que no sé hablar bien, pero es que yo no puedo. Pero ¿y quién? ¿Y serás tú el Dios verdadero? Pero serás tú el que me va a respaldar. O sea, y un montón de peros. Y Dios, frente a esos peros, Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, como dice aquí en la escritura, una vara. Para nosotros sería como que algo ilógico, pero bueno, ya que conocemos la historia ya entendemos unas cosas de que la vara de Moisés y todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento quiero que sepan y nos fijemos o pensemos en el cuadro de lo que está sucediendo ahí. Moisés en ese momento era un pastor de ovejas y los pastores tienen 2 cosas. ¿Se recuerdan en Salmo 23? Tú y tú me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. O sea, cuando Moisés estaba enfrente de la zarza hablando con Dios, estaba con su vara de trabajo, su instrumento de trabajo. Y dentro de los pero, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Ahora, quiero recordarles algo. Eso lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 4. Ahora, el diálogo entre Moisés y Dios está desde el capítulo 3, para los que lo quieren buscar o lo busquen ahora más tarde que lleguen a su casa. Desde Éxodo 3 está el diálogo cuando Dios se le presenta a Moisés frente a una situación difícil. El pueblo está en esclavitud y su clamor ha llegado a mis oídos, dice Dios. Dice, tú lo vas a liberar. Moisés dice, yo soy un pastor de ovejas y tengo 40 años de estar aquí pastoreando y hasta se me olvidó que fui hijo de la hija de Faraón, que tuve todos los privilegios porque ya me anularon, mi mente quedó totalmente circunscrita en desierto y en ovejas. Nada más pienso en ovejas, pienso en esto. Yo no tengo la capacidad de hacerlo, por eso decía primero, pero yo voy a hacerlo. O sea, sí. Regresando al punto principal, ¿qué tienes en la mano? Moisés dice, una vara. Quiero recordarles algo. La vara que tuvo Moisés cuando fue a enfrentarse a Faraón, una de las cosas que hizo es que la tiró para mostrar el poder de Dios y la vara se convirtió en serpiente. Ese es uno. Pero la otra cosa es que la vara fue el instrumento clave en cada una de las 7 plagas de Egipto. La vara se metió en el río, se convirtió en sangre, metió en el río, convirtió en ranas, sacudió el polvo y se convirtió en escarabajo. O sea, cada una de las plagas se vinieron a través de la vara de Moisés. Y recordando en el llamado que Dios le hizo a Moisés, ¿qué tienes en la mano?
Para un pastor una vara servía nada más para eso, pero esa vara en las manos de Dios era una portadora de maravillas, iba a hacer prodigios y maravillas. Y ya entrando enseguida en materia con cada uno de nosotros, nunca subestimemos lo que tenemos en la mano, porque lo que tenemos en la mano para nosotros pastorearía unas ovejas, pero cuando lo ponemos en manos de Dios, hace maravillas. Les recuerdo dos últimas cosas que acontecieron con la vara de Moisés, y es que él la levantó y el mar se abrió. Y en otra ocasión, cuando él la levantaba en medio de la guerra entre Josué y Amalek, había victoria. La vara se mantuvo siendo un instrumento clave para Moisés como un respaldo de parte de Dios. No era la vara mágica, no era algo milagroso, era simplemente que esa vara para Moisés, él se acordaba que venía a ser pastor de ovejas y ahora tenía el respaldo de Dios. Más adelante ustedes van a poder encontrar en el capítulo mismo 4 que esa vara de Moisés se le atribuye a la vara de Dios. Lean capítulo 4 de Éxodos y se van a dar cuenta en lo que están leyendo. Yo no les digo a dónde, nada más para que ustedes se animen a buscarlo y leerlo, ¿no? Que en algún momento se transformó de ser la vara de Moisés y ser la vara de Dios. ¿Saben por qué? Porque el único recurso que tenía ese pastor en su mano, lo puso en manos de Dios y Dios le dio todo el respaldo. Es el primer caso de cuando Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Hay muchas cosas que sucedieron con la vara de Moisés, hasta cuando le pegó a la roca, que Dios le dijo que no le pegara, que no la golpeara y todo esto. Pero lo importante en todo esto es ponerlo en nuestra propia vida. Yo voy a hacer ese resumen más abajo, pero desde ya yo quiero que estemos reflexionando. Poner en nuestra propia vida es qué tenemos en la mano frente a una situación difícil. Porque a veces nosotros cuando oramos a Dios por algo que está pasando, le pedimos algo nuevo para poder solucionar el problema. Y la mayoría de las veces Dios nos puede preguntar, ¿qué tienes? No es qué tienes y qué te pasa, es qué tienes en la mano, qué tienes en este momento contigo. Porque eso que tienes contigo es lo que Dios va a usar para que tengas victoria y para que enfrentes a Faraón, los ejércitos de Faraón, para que enfrentes el Mar Rojo, para que enfrentes la victoria sobre Amalek. Todas las victorias las tendrás con el mismo recurso que tienes ahora. Hay otro caso que nosotros estuvimos hablando, recuerdo mucho cuando empezó Casa de Esperanza, tranquilos por allá, que cuando empezó Casa de Esperanza, estuvimos hablando de Gedeón. Dice este pasaje en Jueces 6:14, dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Les cuento la historia de esto. Hubo un tiempo, cámbiense de silla para acá, por favor. Hubo un tiempo en donde el pueblo de Israel quedó sometido al ejército de Madián. El ejército de Madián lo que hacía era los sitiaba. En esos tiempos habían grandes espacios de tierras y todo esto, y estaban como los castillos, la fortaleza en cada lugar, y el enemigo como estrategia lo que hacía es rodear toda la ciudad, y entonces todos los abastecimientos y todo lo que le podía llegar de los pozos de agua, de alimento y todas estas cosas, eran limitados, eran congelados, no les llegaban a ellos. Entonces en obligación hacía que la gente saliera de ahí, entonces los mataban. Ese era un sistema de guerra que tenían ellos, ¿no? Entonces el pueblo de Israel estaba sitiado por el pueblo de Madián. Entonces Gedeón estaba muerto de miedo. Le refresco rápidamente lo que pasaba ahí, es que dice que Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar. Un lagar es para pisar uvas, y para sacudir el trigo, para sacarlo de las semillas y de todo esto, es arriba. Yo creo que lo expliqué la otra vez en una prédica. Entonces, él estaba haciendo lo incorrecto, pero todo era por el miedo de que no le robaran. Y nosotros normalmente, como yo he dicho, como cristianos tenemos situaciones de que nos roban los ladrones. O sea, si uno es cristiano no significa que un ladrón nunca le va a robar.
Nosotros como cristianos vamos a estar siempre, siempre en el ojo de la tormenta. Satanás va a estar buscando enfermedad, problemas, situación en la casa, situación con los padres, situación con los hijos, situación con el marido, situación con la mujer, situación en el trabajo. Siempre va a estar buscando cosas. No pensemos que como cristianos quedamos exentos de que, ay, soy cristiano, ya todo está súper bien. Siempre van a haber situaciones y van a haber momentos donde vamos a tener miedo. Pero ante el miedo de Gedeón, quiero recalcarles algo. Dice el Señor que él lo miró, obviamente le dijo un saludo primero, ¿no? Varón esforzado y valiente, y él dijo, oh, yo no soy valiente porque tal y cual, todo eso. Entonces dice el Señor, y entonces el Señor le miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿Cuánta fuerza tendría él versus el miedo? Él no medía la fuerza que tenía porque el miedo era más, ocupaba mucho espacio en su mente. Era más el miedo que tenía que él reconocer la fuerza que tenía. Hubo en ese tiempo la visita del ángel de Jehová a Gedeón, pero esa visita fue a el miembro más pequeño de una de las tribus más pequeñas de Israel. Y él lo sacó a relucir. Yo, que soy el más pequeño de la tribu más pequeña y todo eso, me llamas a mí, todo esto. Y quiero que sepan algo, y estoy muerto de miedo. Y quiero que sepan algo. Si algún momento estamos en una situación difícil, que tenemos miedo, no importa cómo usted se sienta, qué argumentos tenga, porque siempre vas a tener fuerza para enfrentarlo. Pero vas a necesitar solamente el respaldo y el envío de parte de Dios, porque tampoco es a lo loco. Es importante que estemos nosotros en comunión con Dios y sepamos que Dios nos respalda para que esa fuerza que está en nuestro interior salga a la luz. En nosotros habita una fuerza muy fuerte y muy poderosa de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Salvador, que no podemos subestimar y no podemos permitir que el miedo gane ventaja sobre nosotros, simplemente porque desconocemos quién nos respalda. Y hay que tener claro algo, y es que Gedeón, frente al miedo que tenía, el ángel del Señor le mostró que él tenía fuerzas todavía, que él tenía fuerzas, que todavía queda un depósito interno en nosotros. Y usted puede estar muerto de miedo, pero vamos a decir un ejemplo de lo más clásico que hay con lo de fantasma y esas cosas así, ¿no? Usted puede estar muerto de miedo, pero usted ve que el fantasma se le acerca y usted sale corriendo. Y el miedo no, al menos hay algunos que se congelan, ¿no? O un perro, uno ve que oye el ladrido del perro que viene y uno corre como nunca se había enterado que corría. La única forma en que tú puedes conocer cuán veloz tú corres es que tenga detrás de ti un perro. De menos tú estás, ay, no puedo más, me duele aquí. Pero con un susto, con algo detrás de ti, tú corres. ¿Qué significa? Que nosotros sacamos fuerzas donde no las hay, porque siempre tendremos reserva. Y quiero que sepan algo, no importa cuán muertos de miedo estemos nosotros, siempre tendremos fuerza, pero nuestra fuerza está en Dios. Y la clave es eso. Otros dos ejemplos más para ir avanzando es los discípulos de Jesús. Dice, Jesús les dijo, denle a ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Jesús les preguntó, ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Y los discípulos regresaron e informaron, tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué pasaba ahí? Había una situación complicada en cuanto a necesidad. Había necesidad de alimento para por lo menos 4,000 personas. Yo creo que eran hombres sin contar mujeres y niños, así que eso puede estar subiendo casi a los 6,000 personas que necesitaban de comida. La opción lógica que los discípulos le dijeron, mira, termina rápido el servicio y que la gente se vaya a comer a su casa. Y a Jesús se le ocurrió la idea genial que dice, no, ustedes denle de comer.
4.000, 6.000 personas y nosotros les vamos a dar de comer. Nosotros vamos a proveer alimentos para tanta gente. O sea, una de las cosas que dijo, mira, tenemos que trabajar durante meses para comprar y pagar eso. Y yo creo que tampoco había cantidad de panadería como para que haga pan para tanta gente en ese mismo momento a la vez. Pero lo clave es que Jesús los retaba a los discípulos y nos reta a nosotros también. ¿Sabes que frente a alguna necesidad grande, difícil, nosotros tenemos la capacidad de responder? Jesús le dijo con toda autoridad y con toda confianza, ustedes le van a dar de comer, ustedes van a alimentar a toda esa gente. La conclusión fue, dice, averigüen qué tienen, ¿no? Para 4.000 personas, prácticamente 6.000. Y cuando fueron a averiguar, regresaron con la gran noticia que tenían 5 panes y 2 pescados. Para los discípulos parecería poco, para nosotros, todos los seres racionales, sería poco alimentar 4.000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Para qué hablar de los peces, no? Pero para Dios es suficiente, porque no es cantidad, es en manos de quien pones los recursos que tenga. Y en este punto yo quiero apelar a la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo poco alemán. Yo no sé mucho alemán, yo hablo poco alemán. Y para conseguir trabajo aquí, para desenvolverse aquí, todo esto uno requiere de mucho alemán, un fluido y todo esto. Pero es lo poco que yo tenga, ponerlo en las manos de Dios, lo que me hace a mí fuerte y me hace grande. Lo que hace a mí poder suplir para todas las necesidades que yo pueda tener o que puedan tener otras personas. Cuando nosotros desenfocamos lo que estamos viendo en limitación y enfocamos en con quién estamos, nosotros podemos avanzar en confianza. Yo decía la otra vez, fe se basa, en mi opinión personal, en creer y en confiar. Cuando Dios me envía a algo, a hacer algo, yo tengo que tener fe, tengo que creer que Él me está enviando y confiar que Él va a respaldar lo que Él me está enviando a hacer. Cada uno de nosotros estamos por la vida frente a dificultades, retos, necesidades grandes en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro entorno de amistades. Y hay grandes cosas que son retos para nosotros. Y los recursos son mínimos. Pero se trata de no enfocarse en lo mínimo, porque nosotros podemos estar deprimidos y decir, pero es que yo no tengo tanto como para poder enfrentar esta gran necesidad. Es en manos de Dios, porque Jesús bendijo los panes y los peces y eso suplió para toda la multitud que necesitaba comer y hasta sobró. Se trata de en manos de quién dejamos nosotros nuestras necesidades frente a los pocos recursos que tenemos. El último ejemplo que tengo aquí es Pedro. Dice en Lucas 22:32, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Vamos para atrás un poquito. Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearlos a ustedes como un trigo, o sea, para ponerlos a prueba, para sacudirlos. Pero ahí está la respuesta de Jesús. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Jesús no pidió al Padre, no oró, no rogó para que Pedro tuviera más fe. Y nosotros a veces queremos pedirle a Dios más fe para poder confiar en Él. Pero Dios ya nos dio a nosotros una medida de fe. Dios ya nos dio fe. Jesús pedía era que la fe no fallara, que la fe que ya tiene. Porque la pregunta es, viene un ataque del enemigo, vienen unas situaciones espirituales muy fuertes, unas pruebas muy grandes para tu vida. Pero yo he pedido para que tu fe no falte. Yo no he pedido para que tengas fe,
porque ya la tienes. Yo no he pedido para que tenga más fe, para que enfrentes esta situación difícil, porque ya tienes fe. Yo no he pedido por fortaleza, para que te mantenga firme. Dios nada más pidió para que esa fe que ya tiene no faltara o no fallara. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios cosas que son redundantes, o sea, que están de más. Como pedirle a Dios a veces que nos dé más fe. Pedirle a Dios a veces que nos dé más fortaleza. Pedirle a Dios que nos dé más de su amor. O pedirle a Dios que nos dé más de su presencia. Quiero decirle algo, Dios no nos va a dar más de su amor, de fortaleza, de su presencia, ni de fe, porque la que necesitamos ya la tenemos. El punto es que tenemos que dar cuenta que la tenemos. Porque todo lo que necesitamos para enfrentar la vida, lo tenemos. Nada más que tenemos que ponerlo en ejercicio. Sé como los músculos. Uno cuando hace ejercicio para desarrollar músculos, los hombres, no nos nacen músculos nuevos. Se desarrollan los que ya están. La fe se ejercita, pero la fe ya la tenemos. Nosotros tenemos que fortalecer la fe. Nosotros ya tenemos la fuerza, tenemos que darnos cuenta de la fortaleza que tenemos. El ejemplo que le di con lo del perro, si te corretea un perro te das cuenta que corres más de lo que siempre has corrido. Es que si te das cuenta tú tienes más fuerza y más capacidad, pero simplemente no la usas o no la usamos. Dios nos dio todo, nos ha equipado de todo. Hay que tener muy claro algo, que nosotros tenemos todos los recursos, pero algo muy importante es que cuando tenemos una relación personal con Dios y hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y se convierte en esa fuerza principal que nos ayuda en toda situación, es que podemos todo. Nosotros en realidad sin Dios no podemos nada, con Dios lo podemos todo. Así que no pretendamos ser los Superman sin que Dios nos respalde, pero seamos los más que vencedores cuando estamos seguros que Dios está dentro de nosotros. Se trata simplemente de comprender nuestra capacidad. Una de las cosas que hablábamos en el grupo de hombres, en el encuentro de hombres que tuvimos sobre el carácter y otros detalles más, es que en la medida, hablaba yo acerca de los estudios bíblicos, en la medida que conocemos más a Dios en los estudios bíblicos y en las prédicas y en la adoración, en la medida que conocemos más a Dios, nos conocemos más a nosotros, porque nosotros tenemos un leve conocimiento de lo que somos capaces de hacer, teniendo a Dios en nuestras vidas. Porque tenemos simplemente la mentalidad o nuestros pensamientos están llenos de las limitaciones que hemos tenido desde antes de conocer al Señor, porque ahora que conocemos al Señor tenemos toda la capacidad de enfrentar todas las cosas, pero simplemente nuestra mentalidad sigue siendo la de antes, la limitada antes de conocer a Dios. Y es que de verdad sin Dios somos totalmente limitados, pero con Dios todo lo podemos porque Él nos fortalece. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Esa es la Nueva Traducción Viviente del capítulo 4, 2 Corintios, versículo 7. Tenemos esta luz, es algo que ya tenemos. Nosotros tenemos dentro de nosotros lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Tenemos esa luz, nunca subestimen todo el poder de Dios que tiene en su corazón cuando ya ha recibido a Cristo en su corazón. Ahora, si no tiene una relación con Dios, es entendible que sepa que le falta. Pero lo que hemos recibido al Señor tenemos que tener claro que tenemos en nosotros esta luz que brilla porque Cristo es la luz. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro.
Lo grande de nosotros está adentro, es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, como decía la canción al principio y como dice un versículo bíblico. Pero tenemos que entender que todo ese poder proviene de Dios y no es de nosotros, no es fuerza de voluntad, no es cuestión de que yo puedo lograr y hacerlo por mí mismo, yo tengo que proponerme y hacerlo. Se trata de que Dios te respalde, se trata de tener a Dios dentro y que Él ejecute todo ese poder en favor tuyo y mío para lograr vencer todas las adversidades que tenemos al frente. Porque repito, nosotros como personas comunes y corrientes tendremos dificultades. La gran diferencia es que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en medio de cada situación difícil. Voy a hacer la pregunta para finalizar en los dos aspectos. Puedo preguntarle a cada uno de ustedes. En la situación que están viviendo, ¿qué tienen? Ahí está la pregunta. Algunos tienen cara triste, algunos tienen cara de preocupado. ¿Qué tienen? ¿Qué pasa en tu vida? Cambiamos la pregunta y la hacemos al modo de Dios. Si tienes esa situación difícil, la pregunta es, ¿qué tienes en la mano? Moisés libró de la esclavitud, o sea, de ataduras. Una esclavitud es como una atadura, ¿no? Como una adicción que tenía algo. Puede ser alcohol, puede ser droga, puede ser una relación enfermiza, puede ser una relación tóxica, puede ser una mentalidad negativa, puede ser un montón de ataduras espirituales negativas del enemigo. Pero Moisés libró de toda la esclavitud con lo que tenía en la mano, una vara. Gedeón superó sus miedos con lo que él tenía en su interior, esa fuerza del Espíritu Santo. Los discípulos suplieron para la gran necesidad con lo poco que tenían, 5 panes y 2 pescados. Y Pedro logró superar la prueba con la fe que él tenía en su interior, porque creía y confiaba en Jesucristo. La pregunta queda ahora para 2 tipos de personas. Uno es, porque todos estamos enfrentando situaciones difíciles en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero la primera pregunta es, ¿qué tienes? ¿Tienes en tu corazón a Jesucristo, el recurso principal para vencer todas las adversidades de la vida? La pregunta es, ¿lo tienes realmente? ¿Y tienes una relación activa, real, profunda, de verdad con que quieres tener una relación con Dios? La tienes y la alimentas con oración, con todas las actividades espirituales, leyendo la palabra, congregándote, compartiendo con los demás en medio de las alabanzas. Tienes una relación con Dios y además de eso, tienes una comunión íntima, constante con Dios. ¿Tienes eso? La segunda pregunta, aunque pareciera que debería haber sido la primera, es ¿qué problema tienes? ¿Qué situación difícil tienes que enfrentar? Porque frente a tener a Cristo en tu corazón, tienes la seguridad y la certeza de que tienes la capacidad total y absoluta, que todo el poder del universo te respalda porque el Dios del universo es tu Padre. Pero si no tienes una relación con Dios viva y constante, entonces te falta lo más importante, lo esencial, lo necesario, lo clave para que en tu vida puedas superar todas y cada una de las situaciones que vives. Quiero que sepan algo, este mundo se va a poner de mal en peor. Le doy una noticia para aquellos que oran por la paz mundial. Realmente todo esto tiene que acontecer porque Cristo tiene que venir pronto en medio de un caos y una situación como se está viviendo. Y peores cosas vendrán. Nos toca a nosotros es tener una relación íntima con Dios y ayudar a que personas puedan tener una relación con Dios íntima también. Porque esto es pasajero, ya nosotros pasaremos a estar en la eternidad con el Señor, no solamente porque uno va a morir, eso es como una noticia triste para cada uno, para algunas personas, pero si saber de vivir este
tipo de mundo que estamos viviendo, con esta situación, a pasar en la eternidad con el Señor, la noticia no es tan mala. Es garantizar que tengas una relación con Dios y puedas estar en la eternidad con el Señor. Pero el punto es que, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora con las adversidades que tenemos enfrente? Que tú piensas que una situación ya se resolvió y ya estás bien cuando de repente te llega otra cosa. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Yo voy a terminar aquí porque creo que lo que hemos hablado está bastante claro junto a los ejemplos que hemos tenido. Y lo que yo quiero hacer simplemente es orar. Luego voy a orar por aquellos que tengan una situación que sienten que no pueden más, para que puedan recibir fortaleza. Mi esposo y yo vamos a estar orando. Pero quiero que sepan algo, que lo primordial frente a todas las situaciones es garantizar de que dentro de ustedes esté Dios, el Espíritu Santo habitando por medio de la confesión de que Cristo sea tu Señor y Salvador. Cuando tienes eso, simplemente es cuestión de reactivarlo y posicionarte en el lugar de hijo de Dios y darte cuenta que cuentas con todo el respaldo de Dios y que el Dios Todopoderoso es tu Padre amado, que te quiere, que te ama y que quiere lo mejor para ti y para tu vida. Que aunque hay situaciones difíciles que vivimos, que es real, aún así Él tiene el control de todo. Que aunque las respuestas sean no de parte de Dios, Él te ama. Que aunque las situaciones se demoren en resolverse, Él tiene el control. Que aunque veas que todo va al revés, va para atrás, se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Pero lo importante es que la luz de Jesús esté dentro de ti. Tú tienes ese tesoro, que tengas ese tesoro y que tú como una vasija frágil de barro puedas entender que toda la capacidad para enfrentar los problemas viene de parte de Dios, no el poder de tu fuerza de voluntad ni de tu capacidad personal como hombre o como persona o como mujer. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a darnos cuenta de todo lo que tenemos y darnos cuenta si nos falta y pedirle que Él venga a morar a nuestra vida, a nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día que tú nos hablas de una manera especial, directa, a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a nuestra situación de miedo, a nuestra situación de atadura, de esclavitud, a nuestra situación de necesidad de suplir para algo, a nuestra situación de enfrentar pruebas espirituales. Y tú nos hablas, Dios, diciéndonos que tenemos en nosotros la capacidad y el poder de enfrentarlo, simplemente ponerlo en tus manos y tú multiplicas para suplir la necesidad. Simplemente lo ponemos en tu mano y tú haces poderosa esa obra en nosotros, Dios, para vencer todo lo que se oponga a nuestras vidas. Solamente confiamos en ti y nos haces valientes. Solamente creemos en ti y en medio de la prueba tú nos haces pasarla y salir victoriosos, Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú hablas a nuestra vida directamente. Y no es la excepción en el día de hoy, porque nuestras necesidades muchas veces son las que hablan más de nosotros que lo que es ser hijos de Dios. Y nos conoce mucha gente por la necesidad y las carencias, los problemas que tenemos. Y no nos conoce mucha gente por ser hijos de Dios. Ayúdanos, Dios, a poder sobreponernos en todas las situaciones difíciles con tu respaldo, contigo dentro de nosotros, y que tú llenes nuestra vida en todo y para todo. En el nombre de Jesús. Amén.